Vamos a iniciar la tutoría, segunda tutoría de esta unidad 3, que en principio es la última, ¿vale? Vamos a tener 2 tutorías sobre esta unidad. Entonces, la tutoría pasada tratamos, digamos, la mitad de la unidad y esta pues vamos a tirar con la otra mitad. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a presentar una nueva manera de poder acceder a los datos de una base de datos utilizando una librería más avanzada que la que vimos en la tutoría pasada, más moderna y más recomendable de utilizar, ¿vale? O sea que esta librería sí que es interesante que la practiquéis y que seáis fluidos con ella. Y también vamos a ver un poquito, bueno, ideas, consejos y ciertas construcciones para el manejo de errores, ¿vale? Algo que en PHP tiene bastante importancia porque obviamente, aparte de que en desarrollo está bien que veamos todos los errores que va cometiendo nuestro código, incluso errores fatales, ¿no? Que hacen que el script se tenga que parar. Está bien que lo visualicemos, pero también es verdad que cuando ese software se pone en producción, estamos justo en la eh, situación opuesta, ¿no? No queremos que se le presenten errores al usuario, para empezar por un tema de seguridad, porque esos errores pueden mostrar informaciones sensibles pues, de la manera que tenemos organizado nuestro código y dar informaciones a los hackers para que lo puedan atacar. Entonces vamos a dar ciertas ideas y cómo está funcionando en PHP. Pensar que, bueno, PHP, este tema está en continuo proceso de cambio y también conviene un poco entender cómo ha ido históricamente cambiando y qué es lo que tenemos ahora en PHP 8. Vale, pues arrancamos con PDO. ¿Por qué o cuál puede ser la ventaja más importante de PDO con respecto a mi SQLi, por ejemplo? Bueno, pues PDO en principio me da cierta transparencia, o es un interfaz genérico con el que posteriormente puedo trabajar con cualquier sistema gestor que me proporcione un driver para PDO. Vale, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que PDO es un interfaz, en realidad. ¿eh? De alguna manera define una serie de métodos en PHP y la manera que esos métodos luego atacan a distintas bases de datos, pues eso en principio es proporcionado por cada uno de los sistemas gestores, de tal manera que si yo cambio ese driver, si yo cambio esa capa de software que a partir de mi invocación a un API de PDO ataca a mi SQLi, perdón, a mi SQL o ataca a SQL Server o ataca a Oracle, pues en principio mi código no tiene que variar, porque yo siempre voy a estar utilizando la API de PDO, luego como PDO eh, finalmente implemente mis peticiones en base a qué sistema gestor es el que está trabajando en la capa de datos, pues en principio al programador no le atañe. ¿Vale? O sea que principal ventaja, me da transparencia sobre el sistema gestor que quiero utilizar en mi aplicación, con lo cual puedo variar el sistema gestor sin tener que tocar el código. Eso no ocurría con mi SQLi, que era particular y específico del sistema gestor MySQL. Si quería cambiar a SQL Server, pues tenía que cambiar prácticamente todo el código de mi aplicación que estuviera atacando la base de datos. Vale, o sea que eso un aspecto muy importante. Por lo demás, pues vamos a estudiarlo un poquito de la misma manera que estudiamos mi SQLi. Vamos a ver la documentación, vamos a ver el API y vamos a ver ejemplos, ¿no? de distintas acciones, operaciones que puedo hacer con la librería. Vale, pues lo principal, establecer conexiones, ¿no? Y para establecer conexiones, pues al igual que hacíamos con mi SQLi, PDO también es una API orientada a objetos, con lo cual voy a tener clases de las cuales voy a poder instanciar objetos o voy a poder manejar objetos invocándole métodos, ¿vale? Entonces la conexión la hacíamos como ya lo vimos, pues creando un objeto PDO. A este objeto PDO le vamos a pasar varios parámetros. Uno es el Data Source Name, el DSN. Vale, y aquí es como una cadena larga en la que tiene datos que identifican esa fuente de datos. ¿Vale? En principio, el host. Primero, el tipo de driver que vamos a utilizar es un driver orientado a conectar con un gestor de MySQL. Si tuviéramos aquí otro tipo de Postgres, pues aquí tendríamos posiblemente Postgres, ¿no?
dependiendo del gestor, pues aquí tendríamos una indicación de cuál va a ser el driver que se tiene que cargar y tiene que estar presente el DLL o la librería para que PDO pueda tirar de esa librería y solicitarle que haga las operaciones sobre el gestor específico. Pero también necesitamos saber dónde está la máquina. Todas estas máquinas, todos estos gestores funcionan en una arquitectura de cliente-servidor. Pueden estar ubicados en otra máquina y por red yo estoy enviando las peticiones. ¿Y cuál es el nombre de la base de datos? ¿Vale? Estos son los datos principales para conformar el DSL. Formato cadena. ¿Veis cómo todo esto, este $host, obviamente se establece aquí, pero aquí lo que hace es sustituirse esta variable por su valor. ¿Vale? Tendrá en algún sitio guardado esta información y luego la puedo incorporar al DSN para utilizarla como un parámetro de entrada al constructor de PDO. También necesito un usuario y un paso, ¿vale? Para poder establecer la conexión adecuadamente. Vale, si cambio el socket por defecto, pues posiblemente también tendría que aquí en el DSN añadir un número de socket, ¿vale? Si estoy utilizando el estándar del sistema gestor adecuado, pues ya él lo pone porque lo conoce. Vale, como veis aquí, bueno, también hay alguna cosilla más del charset, algún parámetro más. En principio nosotros con estos 3 parámetros separados por comas, como veis, ya tenemos un DSN válido. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, como hicimos la otra vez, vamos a hacer un vuela pluma de el API de PDO, ¿vale? Vamos a la librería. Vamos a en español. Vale, pues vamos a ver que tenemos que trabajar con menos clases, ¿vale? Tenemos la clase PDO, que es la clase principal, que decíamos que era la que me sirve para realizar las conexiones a partir de un objeto PDO. Cuando construyo un objeto PDO, eso en principio representa que ya tengo una conexión abierta y como veis, pues bueno, a partir de esa conexión puedo ejecutar sentencias. Este exec me sirve para esas sentencias que no me devuelven conjuntos de resultados, para selects, inserts, updates. Tengo una query, que sí que esta es la que voy a utilizar para poder hacer selects y poder recoger conjuntos de resultados. Obviamente tengo cosas de transacciones, aquí tenéis un making transaction, un commit, un rollback, esto también podéis intuir que tiene que ver con las transacciones. Tengo un set attribute que me permite establecer ciertos atributos generales de la conexión y cómo la voy a utilizar. Y tengo un prepare. Esto también os puede un poco recordar a cosas que hacíamos con las consultas preparadas. Vale. Este last insert ID, bueno, un método interesante porque lo vamos a utilizar más adelante cuando ya hagamos un uso completamente orientado a objetos de estos APIs. Bueno, me sirve un poco para saber si yo inserto una fila, cuál es el identificador que le ha dado la base de datos, ¿no? Digamos, el último registro que he insertado en la base de datos, ¿con qué identificador se insertó? Pensar que el identificador normalmente lo pone la base de datos porque es un campo autoincrementable, ¿no? Entonces, yo en principio a nivel de mi script no tengo esa información porque es cuando se hace la inserción en la base de datos cuando se establece esa ID. Entonces necesito que me lo devuelva para completar mi objeto y tenerlo todo recogido en el objeto. Vale, entonces, bueno, no parece muy complicado, ¿eh? Y lo que sí aparece por aquí es objetos de la clase PDO Statement. Vale, si veis las clases, aquí parece también que se han reducido, solo tengo PDO, PDO Statement y PDO Exception, que vamos a verla incluso un poquito más en detalle cuando veamos excepciones, que es una de las partes de la gestión de errores en PHP. Bueno, así que PDO y PDO Statement, posiblemente lo que más nos interesa. ¿Para qué queremos PDO Statement? Bueno, pues 2 cosas principalmente. Para recuperar esos conjuntos de resultados que me devuelve la ejecución de una select. Así que, bueno, pues aquí vais a empezar a ver los fetch, ¿vale? El fetch all, fetch column, fetch object, ¿vale? Toda esta información. Ya veremos que hay también, me da mucho juego en las maneras que puedo hacer los fetch. Si puedo hacerlos como arrays, puedo hacerlos como objetos, puedo recogerlos en principio a partir de solamente alguna columna que me interese, distintas variedades.
Incluso tenemos un poquito más de juego, porque hasta ahora esta parte de recoger objetos de la base de datos eran objetos de una clase estándar, de una clase genérica de PHP, Standard Class. A mí son, quizá no me interese demasiado, porque si toda mi estructura, todo mi código está orientado a objetos, va a haber unas clases creadas por mí como programador, la clase empleado. Entonces, yo cuando recojo objetos y quiero trabajar con esa información a partir de la base de datos, quiero trabajar con ella en mi script, quiero poder manejar objetos de la clase empleado, no de la clase standard class. ¿Sí? Entonces, PDO sí que me va a permitir de una manera más o menos sencilla decirle, vale, a partir de esta tabla, cuando recuperes filas, quiero que intentes hacerme una transformación y una creación de objetos de mi clase, de la clase empleado. ¿Vale? Y si le doy todos los datos, veremos cómo PDO me hace ese juego. Esto lo vamos a ver más bien en la unidad 5, cuando ya estemos trabajando con todo mi código orientado a objetos y que todo el manejo de información que haga mi script sea en base a objetos, ¿no? Entonces también esa manera de interaccionar con la base de datos relacional que me suponga el mínimo esfuerzo posible. Sabes que son como dos paradigmas encontrados, la orientación a objetos y el modelo relacional. Ahí necesitamos alguna facilidad o alguna ayuda para que no tengamos que hacer todas las conversiones de un objeto a una fila, de una fila a un objeto, etcétera, etcétera. Vale, entonces tenemos aquí los fetch. ¿Qué más tenemos? Un row count, que me dice pues cuántas filas se han recuperado. Un set attribute también, que me va a servir un poco para establecer esos criterios de cómo los fetch deben de... Perdón, este set fetch mode, que me permite establecer esos criterios de cómo quiero o qué información quiero que me devuelva el fetch. Bueno, error code, cierta información de errores, ¿vale? Bind value y bind param. Bind value principalmente porque también puedo hacer esa jugada de establecer ciertas variables, hacer este bind value, y luego cada vez que hago un fetch, pues en esas variables se van a ir dejando, perdón, no, me estoy equivocando. Bind param y bind value tienen que ver con las consultas preparadas, ¿vale? Lo que hacíamos con bind param, acordaros en mi SQLi, que antes de ejecutarla, primero la preparábamos, hacíamos este vinculado de parámetros para dar las informaciones o los datos concretos con los que quería ejecutar la consulta, para que lo sustituyera donde estaban las interrogantes, y luego hacía el execute. Vale, pues aquí tengo dos posibilidades. Ya veremos un poco la diferencia entre bind param y bind value. Esta es la que os decía, bind column. También puedo vincular una columna de tal manera que luego cuando haga el fetch se me va a vincular de alguna manera con las variables que le proporciona esta función. Vale, pues un poco esta es, digamos, una pequeña revisión de qué pinta tiene el API. Como veis, yo creo que es más sencillo, ¿no? Vamos a trabajar con un iterador también, si nos gusta un poco este tipo de funciones, nos sube un iterador, sobre el iterador sabemos que hay una interfaz definido, puedo pedirle el next, el next, el next, preguntarle si queda alguno. Esto es una interfaz, también existe en Java y existe en JavaScript, ¿no? Interfaz con el que una vez que tengo un objeto de esa interfaz puedo ir recorriéndolo, invocándole el método next. Vale, bueno, yo creo que con lo que vimos el otro día, a mí me parece más simplito, o sea que nos va a costar menos un poco el ponerlo en práctica. Bueno, pues si volvemos al curso, vamos a ver ahora ejemplos de todas estas cosas prácticas. Cuando veis una API, no se trata de que interioricéis todo el API y que tengáis que utilizar todos los métodos de todas las maneras posibles, ¿no? Vosotros ahora buscáis cuál es la manera más adecuada. Aquí se os da ejemplos para que un poco guiaros. Vosotros mismos también podéis coger, bueno, pues ciertas preferencias de la manera que queréis hacer las cosas, y se trata un poco de trabajar de una manera concreta, no de volverse locos con los API y utilizar 28.000 funciones distintas. Vale, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, acordaros, este con proyecto es un objeto PDO, lo creamos en la sección anterior, simplemente haciendo un new PDO. Y aquí pues vemos que con el get attribute pues puedo sacar información del sistema gestor, ¿vale? Qué versión tiene el driver, cosas un poco que tienen que ver con atributos concretos del driver que está utilizando PDO. En set attribute puedo establecer ciertos parámetros de funcionamiento de esa conexión.
Vale, pues si quiero que se cambien las palabras de minúscula a mayúscula, el uppercase, quiero que pase todo a mayúsculas, distintos aspectos. Uno muy importante es este, el atributo del modo de error. ¿Por qué? Porque aquí definimos cómo queremos que nos reporte PDO los errores. Vale, y la manera más moderna de que PHP reporte errores y se gestionen es vía excepciones. El concepto de excepciones, muchos de vosotros lo conoceréis porque se ve en Java y más o menos es un concepto muy utilizado. Un try catch, y de alguna manera nos permite lanzar eventos excepcionales que podemos capturar en algún punto de la pila de llamadas que hemos hecho, la call stack, y podemos manejarlo de una manera más o menos al uso. El programador tiene algún recurso para, dado ese error, pues poder cambiar esa variable por otro valor o dar algún valor por defecto o variar de alguna manera el flujo de control del programa, pues para que no sea un error fatal que de alguna manera salte a la consola y al usuario pues te genere esa sorpresa, ¿no? Con una serie de informaciones que no entiende, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, vamos a utilizar normalmente este de excepción. En principio puede haber varios, puede haber este silencioso, no muestra errores, ¿vale? Puede estar bien en entornos de producción, como os digo, ¿no? Hay que también manejar esas dos situaciones muy distintas. Nosotros, en principio, siempre estamos desarrollando. Parece que no nos importa que salten los errores a la pantalla, es más, lo agradecemos, ¿no? Que nos está dando información de qué es lo que está fallando. Pero hay que pensar ya desde la parte de desarrollo que no necesariamente esto va a ser el modo de funcionamiento cuando se ponga el sistema en producción. ¿Vale? Y lo que no queremos es, vale, muy bien, funciona todo, hay que llevárselo a producción. Bueno, espera, que ahora retoco todo lo que tiene que ver con el sistema de errores para que esos errores no aparezcan en pantalla. Vale, eso de nuevo, si tengo que tocar en 28 ficheros, pues a lo mejor tengo que volver a probar todo de nuevo porque he tocado mucho código. No sé si en esa operación he introducido algún error. No, hablaremos de eso un poquito más adelante. Como digo, lo importante es mode exception, ¿vale? Este es el que vamos a establecer nosotros en los ejercicios y vamos a trabajar con excepciones. ¿Cómo cerramos? Bueno, pues aquí un poco lo que os contaba el otro día. ¿Es necesario hacer esto? Básicamente desvincula el objeto, pone esta variable a valor null y sabéis que entonces hay el garbage collection, que ya se da cuenta de que hay un objeto que no está referenciado por ninguna variable y lo limpia, ¿no? Recoge toda esa basura. Esto ocurre de todas las maneras, ¿vale? Aunque nosotros no lo hagamos expresamente, cuando se termina el script, sabéis que todas las variables desaparecen, se destruyen y en ese momento hay recolección de memoria. Bueno, pues como digo, opcional. Si lo queréis lo usáis, si no, yo tampoco me voy a poner muy estricto en que cerréis estas conexiones, porque si leéis un poquito en internet, pues bueno, hay opiniones encontradas. ¿Vale? De nuevo, podéis ir al manual. Bueno, podemos ir al manual, lo teníamos aquí. Ver esto un poquito en más detalle, pues si vamos a la clase PDO, estamos aquí y teníamos esto get attribute, set attribute, ¿vale? Y aquí pues veis todos los posibles atributos que podéis establecer, ¿vale? Si en un momento dado necesitáis información de cada uno, pues podéis ir al manual, podéis ir a internet y ver un poquito estos detalles, estos atributos que podéis establecer y podéis también recuperar en la manera que están establecidos. Vale. Vamos a ver las consultas. A ver dónde está. Vale, ejecución de consultas. Vale, que os decía, siempre en la ejecución de consultas, aquí cuando se habla de consultas, se habla de cualquier sentencia SQL. Entonces, no es lo mismo ejecutar un insert, un update, un delete que ejecutar un select, porque el select, el retorno es mucho más complejo. Es un conjunto de resultados que tenemos que recorrer y que tenemos que de alguna manera procesar. Con lo cual, si vamos a hacer este tipo de operaciones que no requieren retornar filas, vamos a utilizar la función exec. Y básicamente le damos
la sentencia SQL. Lo podríamos hacer también con consultas preparadas. Aquí estoy hablando de maneras de hacer esto sin consultas preparadas. Sabéis que en el momento que yo tenga que incluir aquí información que proviene a lo mejor del formulario, ahí ya toda la recomendación apunta a hacerlo mediante consultas preparadas. Si el código es estático, es justamente lo que yo digo, ahí no voy a incorporar información externa y lo voy a ejecutar una vez en mi script, pues tampoco me merece la pena montar todo el tinglado de preparar, ejecutar, etcétera. Si ya tengo la costumbre, pues a lo mejor también incluso la gente lo hace. Pero la manera más directa en este caso es hacer o utilizar el método exec, ¿vale? Sobre el objeto PDO. De nuevo, no perdáis de vista sobre qué objetos estamos invocando los métodos. ¿Vale? Sí que me devuelve exec, me devuelve en principio el número de registros que se han modificado, ¿vale? De nuevo. Y me gusta hacer hincapié en ir a la documentación, venimos a ver exec, ¿vale? Es este de aquí, me devuelve un entero, y digo, bueno, ¿y ese entero qué puede ser? Por los valores devueltos, el número de filas modificadas o borradas por la sentencia SQL. ¿Vale? Si no hay filas, devuelve 0. Exec me puede devolver falso también, ¿vale? Si la consulta falla porque sintácticamente la cadena no está bien construida o la tabla no existe o cosas que hagan que esa consulta no pueda ser ejecutada, me devolvería falso. ¿Vale? También lanzaría una excepción, obviamente, ¿no? Con esa información. ¿Vale? ¿Qué ocurre si quiero hacer un select así rápido? Y no quiero hacerlo también como consulta preparada. Bueno, pues tengo otro método, se llama query. ¿Vale? Y este query, que sepáis que me devuelve un PDO statement. Me devuelve un objeto de esta clase que es la que luego, ese objeto es el que voy a utilizar luego para hacer los fetch. ¿Vale? Un conjunto de resultados, ¿vale? Pero ahora necesito entrar uno a uno en las filas que me retornan. Vale, este query, pues muy sencillo también. Establezco el atributo, esto podéis ignorarlo porque en principio no vamos a utilizar el error mode warning, que lo que hace es, si hay algún error, te lo lanza como un warning. En principio no sería un error fatal, pero bueno, sería un aviso de que algo ha ido mal en esa consulta. Pero nosotros vamos a hacerlo con excepciones, repito. Y haríamos el query, ¿vale? Con la cadena asociada al select. Vale, venga, pues vamos a ver algún ejercicio que tenemos aquí resuelto. Establecemos una consulta. Vale, este es un ejemplo de transacciones, ¿vale? No es tanto un ejemplo. Vale, es un ejemplo de transacciones. Vamos a dejarlo ahí yo creo que se ha ido de sección. Vamos a dejarlo ahí vamos a cerrarlo. Luego lo vamos a ver con las transacciones. Vale, pues con esto, bueno, si queréis entramos a ver los conjuntos de resultados. Vamos a ver esto más en detalle. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, me he saltado las transacciones, luego volvemos. Voy a conectar esto que acabamos de ver del query con cómo voy a procesar ese objeto PDO statement para poder recuperar los datos que me ha generado la base de datos. Entonces, vemos aquí el mismo ejemplo de antes, pero no se termina aquí en Project Null, sino que continuamos, ¿vale? Y continuamos ¿cómo? ¿Vale? Aquí en resultado, lo que se me ha dejado es la salida del método query. Vamos a la documentación y vemos que query, tenemos aquí arriba, es este de aquí, le paso una cadena y me devuelve un PDO statement, es la idea, ¿vale? ¿Veis cómo hay varios queries, ¿vale? Hay varios queries. Bueno, en principio, aquí hay, bueno, en principio PHP no tiene posibilidad de hacer overloading de métodos, ¿vale? Esto es como un pequeño truquito que se hace. Tú le pasas estos parámetros y él de alguna manera los utiliza para hacer el query y luego poder procesar ese PDO statement de una manera que le indicas tú cuando le aplicas el query. Lo normal es hacerle un query normal y al PDO statement establecerle
este fetch mode, ¿vale? Aquí tengo como fetch column o fetch class. Yo no recomiendo demasiado complicarse mucho aquí en el query para luego simplificar un poco y tener que, o poder trabajar el pedido statement con más facilidad. Yo creo que trabajar el query básico y luego una vez que tengo el pedido statement, le digo, bueno, pues ahora quiero hacer los fetch con esta intención para poder recoger ya sea alguna columna de las filas o poder convertir cada una de las filas en un objeto genérico o un objeto de una clase de usuario, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que, en principio, yo recomiendo utilizar el query estándar. Pero que sepáis que, bueno, si añadís más información al query, ya de alguna manera eso queda establecido y cuando se vaya a hacer los fetch del pedido statement, con esta información ya sabe cómo tiene que servir. Vale, pues, ¿qué retorna? Vamos a ver. Tengo un statement, que es la sentencia para ejecutar, valores devueltos. Devuelve un objeto pedido statement o falso. Vuelvo a decir, en caso de error, si tengo establecido el modo de error a error exception, lo que va a hacer es lanzar una excepción que tengo que capturar y posiblemente tenga que manejar de una manera adecuada, estableciendo quizá un flag de error para que luego cuando se monte la página se disimule lo máximo posible esa situación de error. Vale. También conviene loguear ese error o meterlo en un ficherito de log, ¿vale? De tal manera que en producción, vale, pues a lo mejor el usuario ve que no se le rellena la tabla, ¿no? Se queda la tabla vacía. Bueno, le chocará un poquito, pero tampoco le lanzas un error diciendo que el acceso a la base de datos no ha sido posible porque yo que sé qué situación se ha dado, ¿no? Y un error que te pueda dar incluso la base de datos de MySQL. Pero también ese error tiene que ir a algún sitio en el que posteriormente alguien lo revise y diga, hombre, aquí ha dado algún error, esto hay que solucionarlo porque parece que el software no ha funcionado bien. Pero bueno, al usuario no le sorprendes tanto, sino que bueno, pues puede ser que la funcionalidad se vea afectada, pero bueno, el usuario a lo mejor va a otra parte de tu aplicación y puede hacer uso de otra parte de tu aplicación sin problemas, ¿no? Vale, pues esta es un poquito la idea. Vamos entonces a ver el código. Y en el código tengo aquí mi PDO statement y ahora empiezo a trabajarlo. Lo trabaja con fetch, ¿vale? Entonces, el fetch, por defecto, si lo vamos a ver en la documentación, aquí si ya cambiamos de clase y nos vamos al PDO statement, aquí PDO statement, vale, venimos a fetch, vale, pues aquí veis ¿vale? Entonces tienes el fetch style, ¿vale? Que yo creo que por defecto te devuelve a SOC, ¿vale? Te devuelve ese array indexado, ¿vale? En el que en principio puedes utilizarlo o bien por... No, te devuelve a SOC, no, te devuelve both. Ah, both, por aquí predeterminado. Te devuelve con este modo, both. Recordar, both te da mucho juego porque te devuelve el array, ya sea indexado con números, 0, 1, 2, o bien te devuelve el array indexado con los nombres de las columnas, ¿vale? Porque utilices los nombres de las columnas. Vale, entonces, si no le pasas nada, él te haría el both, y en principio esto te permite moverte. Los que hayáis dado PLSQL o base de datos el año pasado, os sonará este concepto de cursor, ¿vale? En realidad la manera que tienes de recorrerlo lo denominan cursor, ese área de memoria donde está toda la información de las filas y la manera un poco de moverte por ellas. Entonces tú puedes decir, quiero saltarme las 3 primeras filas, ¿vale? De los resultados que me ha devuelto la select, no quiero empezar por la primera, sino quiero moverme a otros sitios, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco con cómo colocas el cursor para que una vez que empieces a hacer los fetch, lo estés haciendo en el orden adecuado o en el área del cursor adecuado. Vale, pues esta es un poco la idea. Leéis aquí un poquito también la información de los parámetros. Dice el valor de retorno depende del tipo de obtención y devuelve falso en caso de error. Vale, muy bien, pues vamos a... Estamos utilizando fetch, con lo cual sabemos que en cada registro al que dirijo el fetch se va a ubicar un array
que tiene índices numéricos y también tiene índices simbólicos, ¿vale? Y a partir de ese array yo ya puedo acceder a cada uno de los valores de esa fila, ¿no? De ese registro. Puedo acceder a su valor asociado a la columna producto y a su valor asociado a la columna unidades. Vale, y termino el while. Y de esta manera, dentro de mi composición de la página, puedo ir incorporando todos los elementos con una etiqueta P. Este while pues generaría todas las etiquetas P que requiera un poco el recorrido del cursor, el recorrido del conjunto de resultados. ¿Qué más opciones tengo? Bueno, pues aquí tengo la SOC, este lo conocemos. El num era lo que antes llamaban row en mi SQLi. Both, tengo las dos posibilidades. Object o obj me devuelve un objeto genérico. ¿Vale? Compone ese objeto, lo crea en base a los campos del registro que ha recuperado en el select. ¿Vale? Todas las propiedades, pues va creando propiedades dinámicamente sobre la marcha con los campos que ha recogido del registro. Fetch class es este que os digo que es muy interesante, ¿vale? Que lo vamos a ver en la unidad 5 cuando ya toda nuestra estructura de los scripts esté orientada a objetos. Y me permite darle una clase, decir, no, yo quiero que me construyas objetos de esta clase. ¿Vale? Y él, con los datos que recoge de cada fila de la select, va a hacer todo lo posible por construirme objetos de la clase que yo le digo. Obviamente él tiene que saber la definición de la clase, etc. ¿Vale? En el lazy me hace incluso devolverme un objeto y el array, ¿vale? O sea, este de alguna manera me devuelve en todos los formatos más usuales. Y el bound también es una manera de recoger valores, pero entonces necesito utilizar el bind column. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí hago el query, y le digo, bueno, pues la columna 1 quiero que me la dejes en la variable producto y la columna 2 en la variable unidades. Cada vez que haga fetch con este modo, fetch bound, él en cada fila que vaya a utilizar, pues me deja el primer campo, me lo deja en la variable producto, ¿vale? Y el segundo campo en la variable unidades. Vuelvo otra vez al while, vuelvo a hacer otro fetch y me machaca los valores anteriores con los de la nueva fila. Y me vuelve otra vez a depositar el primer dato en producto y el segundo dato en unidades. ¿Vale? Esto lo veíamos también en mi SQLi, que podíamos vincular variables y luego en cada fetch esas variables pues iban cambiando con los valores de la fila que se está obteniendo con el fetch. Vale, como veis, da bastante juego, ¿vale? O sea que dependiendo un poco del paradigma de mi programación, pues puedo integrar bastante bien los datos que estoy recogiendo de la base de datos. Hay una opción que también es muy buena y que veremos, y es muy recomendable, esta de Fetch All. ¿Vale? Si en un momento dado yo puedo recoger todas las filas, ¿no? Imaginaros que quiero sacar todos los productos de la base de datos. A lo mejor no tengo que ir uno a uno. A lo mejor puedo hacer un fetch all y si le paso la clase producto, pues me da un array con los objetos producto que ha sacado de la base de datos. ¿Ya? En ese formato. O sea que puede estar muy bien. Vale, si lo hago con otro modo de recuperación, bueno, pues me daría un array bidimensional, un array de arrays, ¿no? Si estoy recuperando la información en formato array, pues lo que haría es darme un array y cada una de las posiciones, cada uno de los componentes de ese array, a su vez sería otro array con todos los datos, cada uno de esos de cada una de las filas. Vale, pero bueno, ya me olvidaría un poco de los fetch, ya tendría toda la información en una variable PHP y ya podría utilizar esa variable directamente en la construcción de la página. Con esta otra construcción for each, que sería más adecuada porque estoy recorriendo ahora un array, no estoy recorriendo el cursor. Vale, pues esta es una opción también muy interesante. Vale, vamos a ver este ejercicio. Vale, en este caso prácticamente son los mismos ejercicios que hacíamos con mi SQLi, pero esta vez con PDO. Vale, entonces creo un objeto PDO, establezco su manejo de errores a excepciones y leo un producto que me puede llegar desde el interfaz, ¿vale? Desde el formulario. Y consulto el producto
Pensar que esto obviamente debería de haberse hecho con consulta preparada, pero bueno, estamos mostrando el uso del método query, porque estamos incorporando aquí información que proviene directamente del formulario. Vale, consultamos el stock. Vale, pues vamos a hacer esa consulta. Primero consulta producto, hago la query, recupero un PDO statement y sobre ese PDO statement le hago un fetch con este formato. Quiero obtener el objeto, ¿vale? Y esto me dejaría un objeto producto, aquí, de la clase standard class. También hago una consulta, también ejecuto esta consulta stock, ¿vale? Que me coge la información del stock de unidades de un producto en una tienda. Y aquí lo que recojo son todas las filas con esa información. ¿Vale? Entonces tengo las unidades, tengo la tienda, básicamente qué unidades tengo de cada producto en qué tienda. Vale, fijaros, aquí estoy haciendo un fetch, con lo cual ya no tengo que hacer más fetch, sino tengo toda la información aquí. Utilizar siempre los nombres de las variables de la manera más adecuada posible, ¿vale? Si es solamente un valor, pues poner la variable en singular. Si es varios valores, es un array, ponerlo en plural, ¿vale? Aquí es stock producto, ¿vale? Esta S me está indicando que aquí posiblemente lo que tenga es un array de valores. ¿Vale? Lo mismo aquí, resultado productos, ¿vale? Estoy recuperando todos los productos y también recupero ahora con el fetch all todos los objetos de la tabla de productos, ¿eh? Y tengo en esta variable productos, tengo todos los objetos de la clase standard class que han salido de esa tabla. Vale, pues con estas variables aquí establecidas, pues ya podría empezar a montar los contenidos de las páginas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hago uso de producto nombre. ¿Vale? ¿De dónde sale ese producto? Bueno, ese producto era este de aquí. ¿Vale? Es este de aquí. Como esta consulta solo devuelve un elemento, porque estoy recuperando un producto con un ID, sé que nunca me va a recuperar más de un producto, como mucho uno, pues con un único fetch ya puedo meter esa información en la variable producto. Y aquí, efectivamente, puedo trabajar con ella y puedo acceder a las propiedades que corresponden con los nombres de las columnas del objeto que se ha recuperado. Vale, más sitios donde lo puedo utilizar. Aquí tengo un for each, ¿vale? Fijaros que aquí ya utilizo un for each, no utilizo un while, porque no estoy haciendo fechas, sino ya tengo toda la información aquí porque he hecho un fetch all. Vale, entonces aquí ya puedo entrar y en este array, ir elemento a elemento, cogiendo la información de qué stock hay de ese producto en cada una de las tiendas. Vale, en la tienda tal, pues habrá, y aquí las unidades. Vale, y aquí en el formulario inicial, acordaros que básicamente se trata de que el usuario pueda escoger un producto, pero desde un select con todas las options asociadas a cada uno de los productos, pues aquí lo mismo. Como he cogido todos los productos de la base de datos, con este array puedo montar este select con aquí un for each, un bucle repetitivo que me va a meter tantas options como elementos hay en la tabla de productos. Y tengo ese desplegable en la que el usuario puede escoger el producto con el que quiere consultar el stock. Vale, vamos a, como decíamos el otro día, si queréis, vamos a ejecutarlo. Vale, aquí, vamos a crear otro proyecto. Aquí, project, vale. Vale, esto, vale. Vamos a ejecutarlo con el built-in. Vale. Vale, y en este simplemente vamos a cambiarle el código. Ah, que no lo estáis viendo. Perdón. Vale. Vale, lo salvo y lo vamos a ejecutar para que veáis un poquito las propiedades. Vamos a cambiar el browser para que coja todo. Vale, si lo ejecuto, pues de nuevo.
Que no tengo la base de datos arrancada. Muy bien. Vale, como veis, aprovecho. Como veis, ese error que sale en pantalla, veis cómo es un PDO exception, ¿vale? En realidad, el error fatal es que no he sido capaz de capturar esa excepción. Vale, las excepciones no son errores, solo se convierten en errores fatales cuando no se capturan, cuando llegan a... pero esto lo sabéis de Java, ¿no? Las excepciones pueden ser capturadas en cualquier punto de la pila de llamadas y tratarse con un catch y luego puedes hacer una serie de cosas, ¿vale? Y el programa continuaría después de haber hecho ese catch. Eso funciona, como digo, si capturas la excepción. Si la dejas que suba y no hay ninguna captura, pues finalmente se convertiría en fatal error. Así que, pero bueno, esto no está mal. Básicamente nosotros en desarrollo, esto está bien, que nos diga por qué esto se ha quedado sin funcionar, ¿no? Y nos está diciendo que no se puede establecer una conexión, ya que el equipo de destino delegó, tal, y nos da la pista y que no ha arrancado la base de datos. ¿Vale? O sea que tampoco merece la pena capturar la excepción en mi código simplemente para dar un mensajito en pantalla y matar al script. Porque ese es el comportamiento por defecto. Tenéis muchas veces que hay gente que en la conexión lo rodea de un try catch y en el catch dice la base de datos o error en la conexión y die. Die, que es la sentencia para matar al script o exit. Bueno, pues ¿tiene sentido eso? Pues no mucho, porque al final lo que encuentras es aquí un mensajito y el script abortado, cosa que ya el sistema de excepciones lo hace por ti, porque si ya esa excepción no se ha controlado, no se ha capturado en tu código, pues es justamente lo que va a hacer. Te va a mostrar este mensaje de que hay una excepción no capturada y el script se va a parar. ¿Vale? Con la ventaja de que yo esto en un momento dado puedo ocultarlo. Ya veremos cómo. Puedo lanzar un mensaje más neutro diciendo se ha generado un error 500 interno del servidor. Vale, no tengo por qué mostrar tanta información. Vale, veis aquí hay bastante información. Esto no es, claro, incluso de usuario, de password. Si esto sale en la pantalla del usuario, tendrá un problema. ¿Sí? Con lo cual, en producción, obviamente, esto no tiene que salir. Pero hay una manera sencilla, configurable, para hacer esto. Simplemente dices que no quieres que se muestren los errores. Hay un parámetro, display errors, pones a off y esto ya no aparecería. O capturas la excepción en el más alto de los niveles, todas las que ya tú no has tenido posibilidad de capturar o no has querido capturar, se capturan con un manejador, digamos, global, genérico, y ese manejador decide si estás en producción, simplemente poner aquí un mensaje más neutro, que ha habido un internal error, o si estás en desarrollo, poner el mensaje real. ¿Vale? O sea que existen esas posibilidades. Vale, bueno, pues vamos a arrancar la base de datos para que no haya error. Y lo... Vale, y lo volvemos a ejecutar. Vale, ya está mi SQL arrancado. Vale, ya tengo aquí, acordaros, simplemente cojo alguno de los valores, consulto stock y aquí me aparece en la tienda y el número de unidades que tengo. Vale, si estuvieran stock en más tiendas, pues aparecerían aquí más filas. Vale, bueno, pues esta es un poquito la idea de cómo puedo hacer consultas. Vamos a continuar, si al final me queda tiempo, intentamos dedicarlo a los ejercicios que os pongo en el foro didáctico. No vaya a ser que le dediquemos tiempo a eso y luego no pueda cubrir la parte de las excepciones. Vale, ¿alguna duda con este ejercicio? Este ejemplo, siempre, como os digo, siempre ejecutarlo vosotros, jugar, poner el depurador y viendo paso a paso cómo se va ejecutando cada una de las invocaciones a los métodos, qué devuelve, etcétera, etcétera. Como veis, no estoy incluyendo manejadores de excepciones. Si veis código de PDO, posiblemente empezaréis a ver que enseguida empiezan los try catch. Yo, en principio, sí que vais a ver manejadores en un momento dado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor efectivamente, aunque haya un problema en esta consulta, quiero que en producción, pues quiero disimularla un poco, ¿no?
Y a lo mejor, si yo sé que hay un problema con esta query, en la que se están recuperando todos los productos, por ejemplo, pues a lo mejor en mi manejador lo que hago es crear una variable productos con un array vacío. Pero bueno, al menos, con este array vacío, lo que va a hacer luego en la parte de abajo de la página es no mostrar ninguna una tabla vacía. Pero bueno, como digo, no casca. O sea que sí que va a haber manejadores, pero los manejadores van a estar más orientados en pensar cómo cómo tenemos que disimular el error, cómo tenemos que conformar esa página en el caso de que se produzca un error con la base de datos, ¿no? Imaginaros un poquito cuál puede ser un poco la respuesta más adecuada de cara al usuario para que él o bien incluso se disimule el error o que en principio no se vea un poco sorprendido con las líneas de inglés totalmente críptico y que eso pues, le puede llevar un poco a asustarse un poco más, ¿no? Si aparece la tabla vacía, a lo mejor poner un pequeño mensaje. Ha habido un error en la recuperación de productos y aparece una tabla vacía. Bueno, el usuario pues ya ve que ha habido alguna situación ahí anómala, pero pues lo intenta otro día o lo intenta en otro rato o de alguna manera intenta hacer otra cosa con la aplicación. Vale, vamos a ver las transacciones, ¿vale? Vamos a ver las transacciones. Transacciones, bueno, pues prácticamente de la misma manera que lo hacíamos con, con mi SQLi, ¿vale? Entonces, teníamos el tema del autocommit, por defecto os contaba, por defecto cada operación que hiciéramos, un insert, un delete, un update, ya se iba a grabar, no había posibilidad de despreciarlo o deshacerlo. Entonces habría que cambiar un poquito la operativa de la base de datos con este atributo de autocommit. Pero aquí ocurre lo mismo. Por defecto, autocommit está activado y cada cosa que se hace se graba para desactivarlo en la transacción, para que no se grabe nada hasta que todas las operaciones incluidas en esa transacción se realicen con éxito, pues lo que tenemos que hacer es deshabilitarlo. Y para deshabilitarlo tenemos este método beginTransaction, ¿vale? Lo vimos también en el manual. BeginTransaction da un poco ya el aviso de que todo lo que hagas aquí no va a tener efecto, se va a poder deshacer hasta que no ejecutes este método de commit. ¿Vale? En el momento que haces commit, ya sí, todo lo que has hecho ya se graba y ya no lo puedes deshacer. ¿Vale? Si encuentras algún error, pues en el camino, pues obviamente tienes que deshacer todos esos cambios y lo haces con el método rollback. ¿Vale? Commit y rollback. Vale, muy bien. Vale, pues aquí el ejemplo un poquito que veíamos. Vale, pues lo que veíamos la otra vez, ¿no? Ejecutábamos, empezamos la transacción aquí, ¿vale? Aquí empezamos la transacción, hacemos un update, ¿vale? Si todo va bien, el exec no me devuelve falso, bueno, pues estupendo. Cuidado con exec, ¿vale? Aquí, esto yo lo revisaría. Cuidado con exec. ¿Qué ocurre? Acordaros que exec me devuelve el número de filas. Esto lo intentaré revisar, ¿vale? Para que sea un poquito más correcto. Devuelve el número de filas. Puede ocurrir que el número de filas sea 0. Puede ser que haga un update, pero resulta que pues, ninguna fila ha satisfecho la condición que he puesto en el update y me da 0 filas. Si lo hago así, tengo un problema, porque acordaros que PHP intenta siempre hacer ese casting interno de tipos y el 0 lo puede interpretar como falso. ¿Vale? Entonces, si hay algún update, lo hace sobre 0 filas, o si algún insert, por alguna razón, bueno, el insert, bueno, en principio, incluso el insert, porque aquí fijaros que hay una consulta, hay una condición en el insert, ¿vale? O sea que si esto no se cumple, pues el insert insertaría 0 filas y efectivamente esto daría true, porque esto sería falso, no de 0, es true, y entraré aquí en el commit, ¿vale? O sea que cuando hagáis esto, no lo hagáis así, sino hacer $con proyecto exec update igual a false. Tenéis que igualarlo de manera estricta con el valor false.
¿vale? De esa manera solamente entraría aquí en la parte del commit si exec ha devuelto el valor booleano falso, ¿no? Se ha devuelto 0 o la cadena vacía o todos esos otros valores que PHP, si lo necesita, le hace la correspondencia con el valor booleano falso. Vale, como digo, esto lo voy a revisar y lo corrijo en breve. Vale, si todo va bien, commit no se ha establecido a falso, pues hago ya finalmente el método commit. Si no, pues hago un rollback y deshago de alguna manera el trabajo que había hecho. Vale, y aquí pues cerramos la conexión, ponemos a nulo, como os mostraba al principio, de manera opcional. Si commit sigue siendo verdadero, pues entonces escribo los cambios se realizaron correctamente. Si no, pues aviso de que no se han podido realizar los cambios y he tenido que deshacerlos. Vale, sé que transacciones también más o menos muy parecido a como lo hacíamos con MySQL. Vamos con las consultas preparadas. Vale, los pasos son los mismos. Vale, preparo, ejecuto y vinculo proceso el conjunto de resultados que me ha generado la ejecución. ¿Vale? Dependiendo de las necesidades, claro, si yo, por ejemplo, no tengo parámetros que vincular, pues no tendría que hacer ninguna fase de vinculación, ¿sí? Si recupero la información con un fetch-all, bueno, pues lo podría de alguna manera simplificar. Pero básicamente esas son las tres fases. Tenéis aquí un ejemplo de un prepare. El prepare lo puedo hacer de dos maneras. La cadena la puedo establecer de dos maneras. O lo puedo seguir haciendo con interrogantes, tal y como lo hacíamos con mi SQLi, o lo puedo hacer de una manera un poquito más interesante, que es con parámetros simbólicos. ¿Vale? ¿Qué me permite esto? Bueno, pues no tener que seguir el orden. Acordaros que cuando vinculaba valores siempre tenía que fijarme que el primero iba al primer interrogante, el segundo iba al segundo interrogante y así, según iba encontrando interrogantes en la cadena. Ahora puedo hacer esa vinculación de una manera más flexible, porque ya voy a utilizar el nombre. Entonces puedo vincular primero el nombre a un valor o a una variable y luego el code a un valor y una variable, pero ya les tengo identificados, porque ya estoy vinculando un parámetro concreto con un valor. O sea que yo recomiendo hacerlo de esta manera utilizando los parámetros de manera simbólica. Y lo puedo hacer con bind param o con bind value. Decía, ¿qué diferencia hay? Bueno, bind param lo voy a hacer con una variable, con el valor que haya en ese momento en una variable. De tal manera que si la variable cambia, imaginaros que yo tengo he preparado esta sentencia y ahora vengo a la fase de vinculación de parámetros. Fijaros cómo vinculo, con 1 y 2 si es que son interrogantes o con los nombres si es que he hecho este tipo de preparación con los nombres de los parámetros. Vale, si yo vinculo a estas variables, fijaros que todavía no he ejecutado, ¿no? Y estas variables pueden tener un valor, pero todavía no he hecho el execute, simplemente he hecho el bind param. Estas variables pueden ser modificadas, puedo cambiarles el valor, puedo asignarles otro valor. Vale, pues cuando hago el execute, lo que va a utilizar PDO va a ser el último valor que esté en estas variables. Aunque haya habido cambios en el contenido de esta variable, después incluso de haber hecho el bind param, él va a coger el último valor que está almacenado en esa variable. Con bind value no. Con bind value, dos cosas. Uno, puedo hacer el vínculo con valores literales, ¿vale? No hace falta que utilice una variable, aquí puedo poner un número o un string, una cadena concreta, ¿vale? Pero si utilizo variables, él ya va a coger el valor de esa variable y es con el que va a hacer el execute. Si yo cambio, modifico el contenido de esta variable, a PDO ya no le va a importar porque él ya ha cogido el valor que hay en esta variable cuando he hecho el bind value. ¿Vale? ¿Se ve la diferencia? Por un lado, vinculo la variable y lo que haya dentro de esa variable en el momento de hacer execute es lo que va a ir a la consulta PDO, o vinculo el valor y ahí lo que va a ir a PDO es el valor justo cuando hice o cuando ejecuté el método bind value.
¿vale? Y hay otra diferencia es que aquí yo puedo poner literales, aquí no. Aquí tengo siempre que poner variables. Aquí no, aquí puedo poner literales. Vale, bueno, pues un poquito, esas es las opciones que tengo para hacer bind param o para vincular esos valores, para incrustarlos, digamos, o sustituirlos en la consulta preparada. Después puedo hacer un execute. Aquí también hay una cosita interesante. El execute puedo, si quiero, ahorrarme esta parte del bind param y añadirla directamente al execute. ¿Vale? Claro, aquí tengo un ejemplo. En vez de hacer el bind param y después el execute, ya directamente en el execute le paso un array con todas las vinculaciones. ¿Vale? O sea que en el momento de ejecutarlo, digo, bueno, pues en el parámetro code te paso el valor que esté almacenado en la variable código y en el parámetro nombre, la variable que esté en el valor que esté en la variable nombre. Vale, una manera para mí también bastante interesante porque te ahorras esas dos fases, las condensas en una y ya execute en vez de invocarlo sin parámetros, pues le pasas todas las vinculaciones que necesites para que en un momento dado aquí se sustituyan los valores concretos y se pueda ejecutar la consulta. Vale, vamos a ver un poquito en detalle la documentación. Vamos a ver este execute. Vale, estoy aquí, execute. Veis aquí, os explico un poquito estas dos posibilidades, utilizar bind parent, bind value o pasar un array de valores que sería estos de aquí. Vale, esto es opcional. Si no, si lo he podido hacer con bind parent o bind value, no hace falta que los paséis. ¿Qué devuelve? Devuelve true en caso de éxito y falso en caso de error. Fijaros que lo estáis haciendo sobre un PDO statement, ¿vale? El execute lo estáis ejecutando sobre un PDO statement. O sea que él no te va a retornar otro PDO statement. ¿Vale? Tú ya lo estás ejecutando sobre el PDO statement. Ahora, ese objeto PDO statement sobre el que has ejecutado execute ya está en un estado en el que puedes empezar a solicitarle o invocarle estos fetch. ¿Vale? Tú no puedes, si no has hecho el execute, no puedes, obviamente, invocarle el método fetch a un objeto PDO statement. Si es que es una consulta preparada. ¿Vale? Si es que está trabajando como una consulta preparada, hay que pensar, ¿quién devuelve esta consulta preparada? Bueno, pues el objeto PDO cuando le invocas el método prepare. ¿Vale? Si vienes aquí, este es el PDO, aquí tenemos este método prepare. ¿Vale? O sea que el prepare, por eso digo que, de nuevo, ¿no? Os intento un poco convencer de estar siempre muy atentos sobre qué objetos es sobre lo que estáis ejecutando, qué métodos. Prepare no se ejecuta sobre un PDO statement, se ejecuta sobre un objeto PDO. Y sí que te va a devolver un PDO statement. Vale, pero este PDO statement no es un conjunto de resultados, es más bien una sentencia preparada para que la puedas ejecutar después y ya entonces se convierta en un conjunto de resultados. Vale. Vale, pues un poquito, esa puede ser la línea de trabajo. Vamos a otra vez a verlo. Creo el PDO, sobre ese PDO le invoco prepare, esto me devuelve un statement, ese statement lo puedo utilizar, sería lo que veo yo aquí como consulta. Ese statement le puedo empezar a vincular parámetros y una vez que lo tengo ya con esos parámetros establecidos, le hago un execute. ¿Vale? Una vez que lo tengo con el execute, ya sí que puedo empezar a hacerle fetch. ¿Vale? ¿Qué es esto lo que tengo aquí? Fetch all. ¿Vale? En este caso, estoy recuperando todos los productos de una familia. ¿Vale? Yo lo estoy recuperando con este modo de recuperación, que es un fetch object, y me está retornando un array de objetos de la clase standard class, porque estoy recogiendo todos los valores de una atacada. Con un fetch all los recupero todos a la vez. Vale, y luego los voy mostrando. Vamos a ejecutar este. Esta es la solución a uno de los ejercicios que os planteo en el foro, ¿vale? En el foro didáctico. Vale. Vamos a verlo funcionando.
Vale. Vale, lo ejecuto. Aquí puedo meter una familia. Vamos a meter cámara. Vale. Buscamos y nos aparecen aquí todos los productos de esa familia. Vale, datos de ID, nombre, precio. Entonces, vamos a jugar un poquito con él. Si queréis, vamos a ponerle un punto de interrupción. Como a veces me cuesta. Ahora, vale. Pues lo vamos a depurar. Lo tengo parado. Lo tengo parado aquí. Vale, entonces puedo ir paso a paso. Esto se me queda subir. Vale, voy a ponerlo así. Vale. Vale, pues puedo ir paso a paso. Vale. La primera vez que lo ejecuto, esto me da falso, porque no lo estoy ejecutando a partir de una URL, no me llega ningún valor aquí. Y lo que hace es saltar directamente a mostrarme la página. Vale, la lanzo y me sale este formulario. Vale, meto aquí el valor concreto, le doy a buscar y ahora vuelvo otra vez a tenerlo parado, pero ahora sí que ya voy a entrar en toda esta operativa para que le escriba y a la base de datos a recuperar la información que le pide. Vale, pues vaya, justo le he dado a que continúe ejecutando. Lo voy a volver a ejecutar, ¿vale? Hago el debug, perdón, hago el run, sin parar el depurador, vale, lo dejo ejecutar, vengo aquí, le pongo cámara, le doy a buscar, vale, ahora sí. Y ahora voy a ir paso a paso. Pum, BD, vale, pues vengo aquí, miro, pues sí, mira, tengo aquí un PD object, incluso puedo ver más detalles, vale, aquí en las variables, si quiero. Tengo este BD, que es un objeto PDO y tiene estos datos, veo que tiene aquí información de su DSN, etc. Vale, establezco su atributo, vale, leo la familia, veo que es cámara, que es justamente lo que he introducido en el formulario. Tengo aquí la cadena, con la que voy a hacer el select, la preparo, y aquí que tengo, pues ya un PDO statement. Vale, muy bien, pues prepare, me ha devuelto el PDO statement. Vinculo el parámetro familia con el valor que he leído del formulario, y aquí sigo teniendo mi PDO statement, pero ya con esa vinculación. Y ejecuto. ¿Vale? Muy bien, ejecuto. Fijaros que he optado por la solución de hacer el bind param y luego hacer el execute sin parámetros. Podría haber optado por meter todo esto en un array en la que me vincula familia con familia, etcétera, etcétera, y meterlo aquí en el execute. Me hubiera ahorrado este bind param. Vale, una vez que lo ejecuto, vale, ya puedo hacer los fetch, voy uno más y miro a ver qué hay en productos. Muy bien, pues mira, en productos es verdad que tengo un array de 3 objetos de la clase standard class, ¿vale? Con estos valores, 7, este texto, este nombre de producto y el precio. Vale, muy bien. Pues esto es un poquito lo que conviene que hagáis, ¿vale? Que vayáis viendo paso a paso qué es lo que el sistema y el script, lo que habéis programado, va produciendo para convenceros de que efectivamente vais pasando por las fases y el script va generando los resultados que deben y que esperáis. ¿Vale? No cometáis ese error de, vale, dais, no sale nada, bueno, ya, es que no ha salido, ¿qué ha podido ser? La select, ha podido ser que no he vinculado bien, he utilizado aquí una variable que no existía, en el fetch estoy no he recuperado ningún producto por alguna extraña razón, y eso conviene que vayamos siguiéndole la pista para convencernos de que lo hemos programado bien y que los resultados son los adecuados. Vale, pues esto un poco para cubrir PDO. Aquí tenéis el ejercicio de consultas preparadas.
bastante más largo, un poco bueno, bastante más largo. Es este que puedes modificar los stocks, ¿vale? Puedes editar alguno de los stocks. El formulario te permite editar ese número, pues tal producto que había 25 unidades, pues puedes cambiar las unidades de ese producto en una tienda, ¿vale? Y bueno, en principio seguimos con el mismo. Mira, en este caso, por ejemplo, sí que ya se hace la preparación, pero en el mismo execute estoy haciendo la vinculación, ¿vale? Yo creo que esta es la manera más adecuada. Paro, en el execute hago la vinculación y luego si puedo hacer un fetch all, pues estupendo, porque me recupero todos los datos, todas las filas de una tacada y lo meto en una variable que va a contener un array. Pues un array de arrays o un array de objetos, ¿eh? Lo normal, a partir de ahora, va a ser trabajar con objetos. Vale. Vale, como no voy a entrar en mucho más detalle en este ejercicio, ejecutarlo y ver un poquito qué es lo que hace y cómo funciona y cómo luego toda esa información se va incorporando en la página que estamos montando en la parte de abajo del script. Vale, ¿alguna duda con esta librería, con esta forma de acceder a la base de datos? Aprovechar. Vale. Vale, pues pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección tiene que ver con errores y manejo de excepciones. A ver si consigo dar más o menos unas ideas. No liaros demasiado porque el tema es un poco lioso. El tema es un poquillo por varias razones. Porque hay dos conceptos que son distintos, el de errores y el de excepción, es fácil mezclarlos. Y porque PHP, según ha avanzado en las versiones sucesivas, ha ido incorporando nuevos mecanismos e incluso los ha mezclado, la manera de resolverlo lo ha mezclado un poquito. Entonces, vamos a intentar no mezclarlo demasiado o al menos no liaros demasiado. Vamos a entrar en el temario. Lo primero que vamos a ver son los errores, ¿vale? Y los errores, como digo, es la manera antigua en la que PHP reportaba errores. En PHP pensar que no pasa por fases de compilación, como Java, que primero pasa por esa pequeña compilación un poco de medio pelo, no lo compila a código máquina, pero lo compila bytecode. PHP no pasa por esas fases, o sea que puede que tú directamente escribas código, nosotros utilizamos un IDE, está muy bien, y nos va diciendo, oye, aquí tienes un error sintáctico, pero podrías programar con Notepad. Nadie te evita empezar a escribir PHP con Notepad, que no tiene todas esas facilidades de un IDE un poquito más complejo. Y tú una vez que terminas, puedes decir, bueno, pues ya está, terminado, venga, lo lanzo a ejecutar, lo pongo en un servidor y alguien desde un navegador puede solicitar la ejecución de ese script. Eso te va a dar un error sintáctico directamente, ¿no? Y ese es un script que no es ni ejecutable, no se puede ejecutar porque no está bien construido. Vale, o sea que los errores en PHP pueden existir de muchas maneras, de muchísimas maneras, ya sean ya te digo, errores de parsing, errores lógicos, errores que se producen porque división por cero o porque le envías ciertos parámetros a una función que no los admite. O sea, hay muchas posibilidades. ¿eh? ¿Os acordáis un poquito que decíamos, ¿no? PHP traga con todo, intenta no ponerte ninguna restricción a la hora de programar. Por eso quizás es un lenguaje de programación fácil para empezar a programar, porque no tienes que tener demasiadas restricciones. Java es un poquito más complejo, porque para ¿no? terminar con el proceso y poder ejecutar un programa, tienes que afinarlo mucho antes de poder ejecutarlo. PHP no. Tú escribes y todo lo que escribas, ¿vale? Lo pones en un servidor y luego ya cuando ejecute, Dios dirá, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Como digo, todos esos errores, PHP, ¿cómo lo arreglaba? Bueno, pues había como dos tipos o más, ¿no? Pero principalmente dos tipos de errores. Unos errores fatales y otros errores recuperables, digamos, no fatales, que podían ser avisos o podían ser informaciones que te daba de que no estabas haciendo las cosas demasiado bien o incluso que estabas utilizando funciones que ya estaban medio obsoletas y que iban a desaparecer en versiones posteriores. Todo eso viene un poco en esa clasificación de errores no fatales. Y los había fatales. Básicamente, cometías ese error y el script abortaba, lanzaba un mensaje
y tú podías hacer ese manejo de errores de una manera más o menos coherente, más o menos avanzada. Vale, ¿qué podíamos hacer cuando trabajábamos con errores al principio de PHP? Bueno, pues muchas cosas. El PHP lo pensó bien, esto de los errores no lo pensó mal, lo pensó bien. Y decía, bueno, hay varias variables que intervienen en el comportamiento de PHP en esta casuística de generación de errores. Uno es error reporting. Estos tres elementos los puedo bien yo establecer en el código o bien en php.ini. ¿Vale? Con lo cual, cambiando php.ini, puedo modificar el comportamiento de mi código, porque dependiendo de qué valores tengan estas variables, pues el manejo de errores va a ser distinto en PHP. El intérprete lo va a manejar de una manera distinta. Error reporting lo que hace es establecer qué errores son los que van a generar un mensaje de error, un informe de error. Pues os podéis imaginar, en producción, pues a lo mejor puedo tomar la decisión de que no se generen informes de error. ¿Por qué? Porque esos informes de error pueden llegar al usuario. Si no se generan, el error está ahí, ¿no? El error va a hacer que aborte el script, obviamente. Pero no se va a generar ningún informe de error. Con lo cual, no hay posibilidad de que ese error le llegue al usuario. ¿De qué tipos de errores estamos hablando? Bueno, pues esta es la lista completa de tipos de error. ¿Vale? Cada uno tiene un código. El 1, el 2, potencias de 2. ¿Por qué? Porque en binario esto van a ser distintos códigos. Uno va a ser el 1, otro va a ser el 1, 0, otro el 1, 0, 0, el otro 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Vamos a ir estableciendo estas constantes binarias y cada una tiene un significado. Estos son los errores fatales, estos son los warning, errores de parseo, avisos, cosas del intérprete. En la fase inicial, cuando el intérprete intenta arrancar el script, se da cuenta de que hay un error fatal de inicio, ¿no? Avisos, tal, o sea, hay una serie de, incluso de usuario, ¿vale? Nosotros estos antes se utilizaban mucho, cuando el tema del error era la única manera de funcionar, pues PHP te da la posibilidad de que el mismo programador pudiera generar sus errores, ¿no? Aparte de los que ya en la misma infraestructura de PHP pudiera generar. Entonces, nosotros ya no los vamos a usar porque si tenemos que avisar de algún error nosotros mismos, lo que vamos a crear son excepciones de usuario. Vamos a establecer una nueva clase de excepción que herede de la clase genérica de excepción y vamos a utilizar objetos de esa clase de excepción para hacer notar que algún error que nosotros definimos como de usuario nuestros, de nuestra aplicación, se ha producido. Vale, pero como veis, ¿no? Aquí tenemos el deprecated, que es cosas que tienen que ver con cosas obsoletas. Luego tengo EOL. EOL es todo unos. Igual que todos estos son un 1 y el resto ceros, un 1 en distintas posiciones, EOL es todo unos. ¿Vale? Obviamente son todos ellos, porque cada uno que aparece en la lista de unos representa algún tipo de error, ¿vale? O sea, si tengo EOL, es que el error reporting va a cubrir todos los tipos de errores. Cualquier error de cualquiera de estas categorías se va a reportar. Vale, pues, ¿qué más cosas tengo? Tengo display errors. Vale, display errors lo que hace es que PHP muestre los errores en la página en la que se ha producido el error o no. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando hay un error? Pensar que, obviamente, todo esto se está ejecutando en el servidor. Si un usuario que quiere ver si hay errores está recibiendo una página del servidor, la mejor manera de transmitirle ese error es incluirle ese texto en la página HTML que ha generado ese script que tiene ese problema. ¿Vale? Entonces, una manera de reportar errores es simplemente coger ese error, pum, colarlo en la página HTML y mostrarlo en el navegador de la persona que está ejecutando el script. Eso nos viene muy bien en desarrollo. ¿Vale? Nosotros ejecutamos. ¿Qué vemos cuando ejecutamos nuestra aplicación PHP? Pues páginas web. Páginas web que se están generando en el servidor y se nos están presentando. Bueno, pues si en esa misma página me incrustas el error, pues estupendo, porque así ya tengo visibilidad de los errores y puedo trabajar en ellos. Eso no es una situación adecuada si estamos trabajando en producción. ¿Vale? Yo quiero mostrar los errores al desarrollador, no quiero mostrar los errores al usuario final.
¿vale? Entonces, display errors puedo establecerlo en on y off, y con eso, fijaros, tan sencillo como es un parámetro en php.ini, ya puedo generar ese comportamiento de ese sistema que está en esas dos casuísticas. Por eso no conviene que los programadores hagan eco de los errores en sus páginas. Porque si yo hago un eco en la página mientras estoy desarrollando, me viene muy bien, porque lo voy a ver ahí incluido en la página, pero el problema es que cuando quiera llevarme eso a producción, tengo que empezar a retocar todos mis scripts para que eso no ocurra. Ese eco no me incorpore esos errores en las páginas que se generan, ¿no? Entonces, esa es un poquito la clave. Y aquí lo resolvieron pues, bastante bien, ¿no? Con el display errors, al principio, podía, simplemente cambiando algo en PHP, tener esa posibilidad de que se informaran errores en las páginas o no. La manera para mí también muy adecuada y que siempre tiene que estar activa es log errors. ¿Vale? Log errors lo que va a hacer es, en vez de incorporar ese mensaje a la página, lo que hace es la graba en un fichero de log. Es más incómodo porque en desarrollo alguien tiene que ir a mirar ese log a ver si se ha producido algún error o no. No es tan obvio, ¿no? Incorporar los errores en la página según se construye, pero es necesario que tanto en producción, y yo recomiendo que incluso en desarrollo, esto esté activado para que todos los errores se puedan loguear y en un momento dado se pueden estudiar esos ficheros de log. ¿Dónde están esos ficheros de log? Bueno, pues como digo, hay un parámetro en php.ini que se llama error log, ¿vale? Y ahí apuntas o pones la ruta al ficherito donde quieres que PHP deje sus errores. Por defecto, podéis mirarlo, ¿eh? Por defecto los guarda en SAMP, o al menos en la ruta, revisarlo, porque creo que es así, pero por si acaso. En SAMP, PHP, y aquí esta carpeta la he creado yo, logs, ¿vale? Y es donde apunta a la ruta. O sea que para que cree esos ficheros de log, tenéis que crearla vosotros, ¿vale? Crearle esta carpeta logs dentro de PHP. Y aquí en logs, él va a construir este ficherito, PHP error log, ¿vale? Si lo abrimos, ¿vale? Con un bloc de notas, pues aquí veis distintos errores que se han ido produciendo, ¿vale? Que he ido generando, he ido forzando errores para ver un poquito cómo funcionaba. ¿Vale? Así que aquí, en principio, tenéis toda la información de los errores que se han ido produciendo. Vale. Más cositas que podemos saber sobre errores, sobre esta manera un poquito ya antigua y un poquito más obsoleta. La función trigger error me sirve para lanzar los errores de usuario, aquellos que os mostré, que un usuario también, no solamente la plataforma, puede encontrarse con situaciones de problema y lanzar un error, sino que yo como programador en cualquier momento puedo lanzar un trigger error. Y puedo decir de qué tipo es, puedo decir que es fatal, ¿vale? Y entonces se pondría en marcha, digamos, la operativa estándar de manejo de errores, que es abortar el script. O puedo decir que es un notice. Si son notice o son warnings, el script continúa. ¿Vale? Es una cosa interesante. Es un warning, no es un problema crítico para la ejecución del script, puedes continuar. Y el script continúa. Te aparece, muchos de vosotros habéis visto esos warnings, ¿no? Cuando accedéis a una variable que no está definida y no la habéis blindado con el isset para aseguraros de que tiene un valor, salen esos warnings en la página. Vale, pero el script continúa. Si ves, sigue trabajando y sigue componiendo más contenido. No se ha parado, simplemente te está informando del warning. ¿Vale? Si el error es error, como digo, eso ya sería un error fatal y ya el script se vería forzado a abortar. Ahora bien, ese es el comportamiento, digamos, por defecto. Pero tú tienes la posibilidad de cambiarlo. Y eso lo cambias con un manejador de eventos, perdón, manejador de errores. ¿Vale? Una pequeña función que cada vez que se genera algún error, en principio
no lo va a manejar la infraestructura de PHP, sino que lo vas a manejar tú con esa función. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien, porque bueno, ya que sé, puedes hacer el log o puedes mandarlo por correo, o puedes mandarlo a otro sistema de supervisión de fallos. Está bien que tú en un momento dado todos los errores puedas establecer ahí cierto código que los pueda procesar. Pero ocurría que ninguno de los errores fatales podía ser capturado, podía ser manejado por este error handler. ¿Vale? Eso sí era una pequeña limitación. Podía solamente manejar errores no fatales. Los notice, los warning, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero todos estos errores no pasaban por el set error handler. Con lo cual, a partir de PHP 7, todo esto cambió un poquito. ¿Vale? Excepciones sí que ya entraron en PHP a partir de la 5.4 o 5 algo, pero el hecho de que estos errores se convirtieran en excepciones apareció en PHP 7. ¿Vale? O sea que lo que hicieron es empezar a migrar todo el tema de los errores hacia excepciones y en primer lugar todos los errores de estas categorías más graves lo que hicieron es convertirlo en objetos tipo excepción. Ya veremos que no son de la clase exception, pero tienen el mismo comportamiento, porque obedecen a una interfaz que han creado también nuevo que se llama throwable. Entonces son objetos lanzables de la clase error, no de la clase exception, pero con el mismo comportamiento, de tal manera que se lanzan y se pueden capturar. ¿Vale? O sea que este es un poco el punto un poco de conexión entre errores y excepciones. Que muy bien, errores, como digo, viene de largo y vienen con su idea más o menos establecida, excepciones llegan luego, pero luego hay una conexión entre ellas, ¿vale? Y es que los errores fatales en el PHP 7 se convierten en objetos throwable. Y esos objetos que obedecen a la interfaz throwable son como excepciones. Puedo meterlos en un try catch, puedo capturarlos, puedo hacer un poquito lo que quiera. No conviene, ¿vale? También os digo, no conviene capturar los objetos error. ¿Por qué? Pues porque son fatales. No conviene que tú te metas un poquito por el medio. O al menos no conviene que lo hagas en tu código. Quizás si tienes un manejador de eventos genérico, perdón, un manejo de excepciones genérico, sí que puedas, al nivel más alto, cuando se lanza alguna excepción, sí que puedas entrar a esa excepción y decir, bueno, ¿qué hago con ella? ¿Necesito hacer algún tipo de operación última antes de dejarme abortar el script? Quizá puedas hacer eso, pero no conviene que lo captures en tu código en mitad de un script. Si ha ocurrido una división por cero, bueno, pues voy a intentar arreglar todo esto. Yo creo que esos errores son bastante graves, con lo cual tienes que dejarlo un poco que fluya y si estás en producción, intentar disimularlo un poco, darle un internal error server y si estás en desarrollo, pues que se muestre de alguna manera al usuario de que haya habido un error grave. ¿Vale? Pero que sepáis que estos errores, que antes no había opción ninguna, si ocurrían, se abortaba el script y en principio dependías de display errors para que se mostrara en pantalla o no, ¿vale? Pero abortaba el script, no tenías manera de meter mano en las operaciones posteriores. Y a partir de PHP 7, todo esto se convierte en objetos throwable que sí que se lanzan y sí que en principio son capturables. Vale, pues vamos a. Espero que más o menos hayamos intuido un poco cómo se manejan los errores y ahora vamos a ver las excepciones, porque las excepciones es la manera adecuada, ¿vale? Es a donde vamos a atender. O sea, errores todavía está dentro de PHP y, y hay que saber manejarlos y veréis cosas relacionadas con errores, pero tenemos que ir tendiendo al tema del manejo de excepciones. Entonces vamos a ver excepciones un poco en términos generales. ¿Qué son excepciones? Bueno, pues básicamente son mensajes o son información, notificaciones, vamos a llamarlas notificaciones, que se lanzan ante una situación excepcional, cuando una función no puede realizar su trabajo porque bien quizá los parámetros no son los adecuados
o bien porque se ha encontrado una dificultad, pues puede lanzar una notificación. Dice, oye, aquí ha habido una situación, no es lo normal, pero excepcionalmente yo no puedo realizar mi funcionalidad. ¿No? Entonces, cuando tengo código que puede lanzar excepciones, lo tengo que rodear de un try, como vemos aquí. Voy a intentar hacer esto. Si funciona bien, pues este código se ejecutaría con normalidad. Si dentro de este código se produce alguna excepción, se lanza, fijaros que aquí estoy haciendo un throw dentro de mi código. Lo normal, si no creo yo mis excepciones o si no tengo, lo normal es que utilice librerías, por ejemplo PDO, no tengo yo que lanzar las excepciones, ya la lanza PDO. Cuando le vaya a pedir un execute, si hay algún error, es PDO el que lanza la excepción. Yo lo que voy a hacer es capturar. En este caso lo estoy haciendo todo. Estoy en un momento dado ejecutando un código y dentro de ese código estoy yo lanzando la excepción. ¿Vale? Una vez que se hace el throw, el flujo de control, las excepciones lo que hacen es modifican el flujo de control. Hasta ahora el flujo de control siempre ha sido más o menos el conocido. Vamos ejecutando nuestras sentencias de manera secuencial, las estructuras de control las conocemos, si es un condicional y extrue, pues ejecutamos la primera parte, si no la segunda, o en un while también conocemos esa estructura de control que nos hace repetir ciertas sentencias. O sea que en nuestra cabeza podemos con cierta facilidad saber qué se ejecuta en qué orden. Vale, las excepciones vienen un poco a atacar ese flujo de control, cómo se van a ejecutar las sentencias. ¿Por qué? Porque cuando se lanza la excepción, el flujo cambia. Ya no va a ejecutarse esta instrucción, sino que se va a ir al catch. Vale, se va a ir al final. Si yo he puesto aquí en el catch, he puesto un tipo de excepción que corresponde a la que se ha lanzado, tendría que ejecutar el código o la lógica asociada a haber detectado esa excepción y el lanzamiento de esa excepción. ¿Vale? Si esta clase no corresponde a la excepción que se ha lanzado, entonces yo aquí no capturaré nada. ¿Vale? Y si no se captura, ¿qué ocurre? Bueno, pues esa excepción va al nivel superior. En este caso ya no hay nivel superior porque no está dentro de una función que se ha invocado desde otra función. Pensar que yo puedo invocar una función y dentro de esa función invocarse otra función y dentro de esa función ocurrir el lanzamiento del throw. Perdón, ocurrir el lanzamiento de la excepción. Vale, pues yo puedo poner caches en esas funciones que han ido un poco de manera encadenada, llamándose una a otra. Y puedo detectar y puedo capturar la excepción que se ha generado 3 pasos un poco en profundidad, ¿no? Pero en este caso no, porque no, esto está al nivel superior del script. Si yo no lo capturo aquí, ¿a dónde se va? Bueno, pues se va a generar un error fatal. ¿Vale? Se va a generar un error fatal que te va a decir, no has capturado esa excepción. No se ha capturado, con lo cual, obviamente, el script aborta. El script aborta. ¿Vale? Si lo capturo, aquí vendría, ejecutaría esto y el script continuaría después, este final os lo explico ahora. El script continuaría después del try. ¿Vale? El control saltaría de aquí a la siguiente instrucción después del try. ¿Vale? O sea que veáis un poquito que lo que hace la excepción es poner un poquito patas arriba el control de flujo. Cuando hay algo que merece la pena notificarlo, de repente el flujo salta al código que tú has establecido para que trate con esa excepción, si es que ocurre, y seguidamente continúas con el script ya, una vez seguido, una vez terminado el try, o una vez, perdón, una vez terminado el catch. ¿Vale? El try viene de aquí a aquí, el catch de aquí a aquí y el finally. ¿Qué es el finally? Bueno, hay veces que quieres que se ejecute cierto código, ya sea que el código se ha ejecutado correctamente en el try o ya sea que has entrado en el código de captura del error. Por ejemplo, cerrar una conexión a la base de datos, ¿no? Es un ejemplo muy típico. Si yo me he encontrado un error cuando estoy trabajando con la base de datos, yo así todo quiero cerrar la conexión. Y si ha habido un error,
O sea, si no me he encontrado con ningún error y he hecho el try, yo creo que se cierre la conexión. Y si sí me he encontrado algún error y he ejecutado esta parte del catch, también quiero que se cierre la conexión. O sea que en cualquier caso, se produzca un error o no, quiero que se ejecute este código del final. ¿Vale? O sea que en finally pon aquel código que vayas a ejecutar de todas. No es obligatorio, ¿vale? El finally no, es opcional, puedes no ponerlo. Pero de ponerlo cuando tengas esa situación de que tienes que ejecutar código, pase lo que pase, aunque el try ha ido bien, obviamente esto se ignora, porque si el try ha ido bien, no entro en el catch. O bien que entro en el catch, siempre de todas formas tengo que ejecutar el finally, pues lo pongo. Vale, te lo explico aquí un poquito, los distintos bloques y en qué consisten. Aquí tienes un ejemplo un poco de la pila de llamadas, ¿vale? Tengo el método A, perdón, tengo el método B que invoca el método A y el método C que invoca el método B, ¿vale? O sea que empezaríamos un poco invocando al C, el C metería la invocación al B en un try catch, ¿vale? Pues si ejecutando este método se genera alguna excepción, el B lo que hace es invocar al A y es dentro del A donde detecto el problema y lanzo la excepción. ¿Sí? Entonces, este lanzamiento de la excepción en el método A, donde se capturaría, sería aquí. Vale, aquí tendría que escribir código para poder capturar esta excepción. ¿Sí? ¿Se ve un poquito cómo la pila de llamadas es importante porque es en esa pila de llamadas donde en cualquier momento, en la profundidad que sea en esa secuencia de llamadas, si se produce una excepción, yo voy a poder manejarlo en cualquier de esos niveles, siempre en los niveles superiores, obviamente. Vale, también puedo meter múltiples niveles de catch. Puedo decir, bueno, pues si ocurre la excepción A, entonces ejecuto este código. Si ocurre la excepción B, entonces ejecuto este código. ¿Vale? Podría de alguna manera. También si tengo una jerarquía de excepciones, si tengo una jerarquía de excepciones, si pongo la clase de más alto nivel, pues también entraría por este catch, aunque la excepción hubiera sido una de las subclases. ¿Vale? O sea que también aplica ese tema de nombres de clases más genéricos, incorporan excepciones de clases o de subclases de esa clase genérica. Vale, pues esto también es interesante porque a veces mi código puede generar excepciones de distintos tipos y quiero tener distintos mecanismos de tratar con cada tipo de excepción de una manera distinta. Puedo poner distintos caches. Vale, hay una cosa de PHP 8 que a lo mejor veis por ahí y es que si yo no voy a utilizar el error, puedo quitar este $E. Vale, simplemente pongo el nombre de la clase de excepción a la que me refiero. Si yo no tengo que utilizar luego esa excepción, es un objeto, o sea, pensar que las excepciones son objetos. Esto que tengo aquí en $E es un objeto excepción. Luego puede pertenecer a una clase o a otra, pero esto es un objeto con una serie de datos. Bueno, pues si no voy a utilizar esos datos, por alguna manera puedo quitar el $E. En versiones previas a PHP 8 tenía que poner el $E siempre, aunque no fuera a utilizar luego ningún dato de ese objeto. ¿Y qué métodos tiene exception? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí os los presento, ¿no? El message, get previous, get code. Vamos a verlo en la documentación. Vale, vamos a ver. Vale, pues aquí tengo excepciones, aquí tengo la clase, lo explica, como digo siempre, un poquito de manual. Vamos a ver si vemos el objeto. Aquí, clase exception. Vale, pues aquí tenéis un poquito lo que es. Fijaros que esta clase exception implementa el interfaz throwable. ¿Vale? O sea que este interfaz es el que os contaba. También la clase error también va a implementar throwable. O sea que han hecho como una clase paraguas, tanto para exception como para error. ¿Vale? Y es lo que le da un poco la funcionalidad de ser lanzable. Esto es lanzable, pues ¿por qué? Pues porque puedo hacer un throw tanto de una excepción como de un error.
¿Quién lanza el error? Yo no, el sistema. El sistema va a ser el que haga el through del error. Pero al menos es un objeto que puede ser capturable con un catch. Si yo todo mi código lo pongo en un try catch, si se lanza algún error de ese tipo fatal, yo puedo intervenir con la lógica que puedo escribir en el catch. Vale, estos son, por ejemplo, estos son los errores que podemos encontrar como fatales, ¿vale? Luego, bien, clase error. Bueno, vamos a seguir el temario. Luego, si acaso, damos más detalle. Porque lo que quería enseñaros son todas estas informaciones que me encuentro dentro de una sección. El mensaje de error, si hay un mensaje, si hay una sección previa, el código del error, el fichero en el que se ha producido, la línea. Esto tiene que ver con la traza de la pila de llamadas, ¿vale? Con el stack trace. Toda la pila de llamadas, de dónde proviene la excepción que se ha generado y cuáles son las funciones que han ido llamándose una a otra hasta llegar al punto de la generación de la excepción. Vale, puedo pasar también la excepción a cadena. Esto es importante porque puedo pasarlo a un echo o a un print y lo que va a hacer es coger este objeto, transformarlo a un string de manera automática y puedo mostrarlo en pantalla o puedo añadirlo al log. Vale, o sea que esto es interesante. ¿Dónde estaba? Vamos al temario. ¿Vale? Tengo todos estos métodos a mi disposición para poder utilizarlos dentro de los catch. Esta es la jerarquía de la que os hablaba. ¿Veis? Aquí tengo la interfaz throwable. Por un lado tengo la clase error que implementa esta interfaz. Y dentro de error tengo error de compilación, dentro de error de compilación de parsing, un type error, si es que a una función le paso tipos que no son los adecuados, si es que le paso unos argumentos, un número de argumentos que tampoco es adecuado, cometo algún error aritmético como la división por cero, assertion error, si utilizo la función assert, también tengo un problema porque no concuerda lo que recibo con lo que pienso que debo recibir. Bueno, vale, o sea que estos errores era lo que veníamos un poco definiendo como errores fatales y que ahora implementan throwable. Por otro lado tengo toda esta rama, ¿vale? Y esta rama que tengo aquí son excepciones que deben de manejarse como tal, como excepciones. ¿Sí? Básicamente cogiendo un poco la mentalidad de Java, en la que se pueden lanzar excepciones, hay algunas que están predefinidas, también en Java ocurre, hay una serie de excepciones que están predefinidas, otras que puedes crearlas tú, y dependiendo de lo complejo que quieras hacer tu gestión de excepciones, pues tendrás que meter más trabajo en la construcción y la definición de las excepciones o no, o puedes un poco tirar con las excepciones que están ya predefinidas. Una de esta excepción es el error exception. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahora os cuento un poco de error exception, pero por ejemplo tenemos PDO exception, ¿vale? Tenemos esta de aquí. Vale, y estas es una clase establecida para que todo PDO, todas sus excepciones, pues las pueda lanzar mediante objetos de esta clase. Vale, vamos a ver exception también. Vamos a ver esto en el manual. Vale. Vale, pues esta es la clase exception. En principio, bueno, esto es lo que veíamos antes, ¿no? Vamos a ver la clase error. Vale, muy parecida, ¿sí? Con las mismas propiedades, con obviamente mismos métodos. ¿Por qué? Pues porque todos implementan el interfaz throwable, ¿vale? O sea que tienen que respetar el interfaz definido en throwable, ¿vale? Y en throwable los métodos asociados a esta interfaz son estos, ¿vale? Que son los que veis luego implementados tanto por la clase error como por la clase exception. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahora es cuando se genera un poco la situación de decir, bueno, pero ahora tengo errores, tengo excepciones, ¿puedo unificar esos dos mecanismos? ¿Puedo ver la manera en la que puedo trabajar solo con una de las opciones que tengo? Y lo que se pretende es ir migrando todo el manejo a excepciones. Entonces, claro, se plantea una cosa, dice, los errores fatales ya los tengo bastante movidos hacia las excepciones porque me generan objetos error
e implementan throwable. Pero ¿qué pasa con esos errores no fatales? Que también me gustaría que finalmente generaran excepciones, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues la idea, bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De excepciones. La idea es utilizar, acordaros de esta función, ¿no? La función que decíamos, el set error handler. Bueno, pues la idea es utilizar esta función para cuando se detecta un error de estos no fatales, poder convertir ese error en una excepción, ¿vale? Entonces, veremos el manejador de excepciones global y lo que va a hacer es definir esta función para que tu código pase por ese último manejador del error, para que ese error, sea donde sea en tu código que se produzca, siendo no fatal, pueda pasar por la ejecución de este código, de esta función que yo voy a definir como parámetro a setErrorHandler. Y esa función lo que va a hacer es coger este error y con él crear un objeto error exception, y lanzarlo. ¿Vale? Con lo cual, todos los errores, si son fatales, van a ser throwable porque van a ser parte de la clase error. Si son no fatales, van a ser error exception porque este error handler lo que va a hacer es convertir ese error no fatal en una excepción error exception. Vale, entonces ya en principio empieza a tener las cosas un poco más unificadas. Bueno, pues una vez que tengo excepciones, una vez que tengo todo excepciones, puedo tener también un manejador global. Puedo tener un código que, sea la excepción que sea, pueda ejecutar algún código sobre esa excepción. Y la respuesta es sí. También tengo, igual que tenía set error handler, también tengo un set exception handler. ¿Vale? Entonces, si se genera una excepción y yo en mi código no la he conseguido capturar, no pasa nada, todavía tengo un último recurso. Puedo tratarla en esta función que le paso como parámetro al setExceptionHandler. ¿Vale? ¿Se ve un poquito? No necesariamente va a producir un fatal error de que no ha sido capturada, una uncaught exception, sino que todavía tengo un último recurso y es meter algún código aquí en el exception handler, meter algún código aquí para que se pueda tratar y de alguna manera, normalmente una vez que llego aquí, este código lo que quiere hacer es un exit del script, pero a lo mejor antes de hacer el exit, como digo, lo quiero meter en el log o quiero averiguar si tengo que ponerlo en pantalla o no, consultando el valor de display errors. A lo mejor puedo hacer algún tipo de operativa que me permita que la gestión sea lo más unificada posible y que me sirva para adecuarlo a la casuística de trabajar en desarrollo o trabajar en producción. Vale, o sea que esta función también es muy interesante para poder utilizarla. Vale, entonces aquí viene un poco el ejemplo. Esta es la función que simplemente me hace un eco diciendo que no se ha capturado, porque si llega aquí es porque no se ha capturado, y le paso esta función, fijaros que le paso el nombre de la función como parámetro al setExceptionHandler. De tal manera que si lanzo esta excepción en mi código, como no tengo ninguna captura, no se ha capturado, sube, y si nadie la captura, lo que va a hacer es, como la ha establecido esta función con esta lógica de esta función que tengo aquí, se va a ejecutar esta función, ¿vale? La que haya establecido en el setExceptionHandler. Y recibe, esta función recibe una excepción y simplemente haría un eco, ¿vale? Posiblemente ya aquí el script terminaría. O bien lo fuerzo yo y hago un exit. Vale, más o menos se entiende un poquito también, ¿no? Este último recurso, este manejador, digamos, de último nivel, para yo tener de nuevo, recuperar el control si es que se han generado excepciones en mi código. Vale, con esto podemos establecer un error handler más o menos genérico de la siguiente manera. Como veis, establezco un error handler. Aquí vienen los errores no fatales. Errores que se pueden generar en la ejecución de mi código. Warnings, notices, deprecated, distintos errores. Esta función tiene la característica de, si la tengo establecida, se neutraliza o se elimina, se deshabilita el mecanismo por defecto, el que te decía, ¿no? De que si es un warning,
te lo muestra y sigue la ejecución del script. Bueno, pues todo eso, esos funcionamientos se deshabilitan y ya solo se hace lo que tú le digas en la función que le pasas como parámetro, ¿vale? Aquí le estoy pasando esta función. Entonces, cualquier warning, cualquier notice que se presente en mi programa, lo que voy a hacer con él, si es que el error reporting me permite hacerlo, pensar que aquí lo que estoy aquí un poco también es filtrando esos mensajes dependiendo de qué valor tiene error reporting, ¿vale? Error reporting no solo me sirve para establecer yo los valores con las constantes como parámetros, sino que si también lo invoco sin parámetros, él me dice cuál es el valor actual que tiene el error reporting que se haya establecido. O sea, tiene como dos usos. Para establecer yo el nivel de qué errores quiero que generen mensajes de error, pero también para preguntar al sistema cuál es el nivel que está establecido en ese momento. Vale, pues si el nivel de alguna manera incorpora el error que me está llegando, pues lo que hago es convertir, como veis, aquí hago un throw new error exception y utilizo los valores del error para pasarlos como parámetros de entrada al constructor de error exception. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se quedaría ahí la cosa? No, porque claro, cuando lo lanzo, ahora lo que va a ocurrir es que como tengo también establecido este set exception handler, pues se va a capturar esta excepción en este último nivel. ¿Vale? Y va a ejecutarse este código. Y en este código lo que hago es, por un lado, lo meto en un log. Siempre lo meto en un log. Por otro lado, establezco una respuesta de que ha habido un error interno del servidor. Y luego pregunto, ¿está establecido display errors? Si está establecido display errors es porque estoy en un escenario de desarrollo. Y entonces lo muestro en pantalla, hago un eco. ¿Vale? Si no, es porque si display errors está en off, es porque no quiero que aparezcan esos errores en las páginas. Y lo que hago es muestro un mensaje genérico de que se ha producido un error 500 de un servidor interno o un error del servidor interno o un error interno del servidor. Vale, con lo cual no estoy mostrando el error o la excepción real, sino que estoy simplemente dándole al usuario bueno, pues un error genérico para que tampoco se asuste mucho. Vale, entonces este puede ser un código que podéis incorporar en vuestras aplicaciones. Ya veremos, de momento a lo mejor todavía hacerlo de la manera más o menos que habéis llevado haciendo, con excepciones, tal, pero bueno, aquel que se vaya atreviendo lo puede ir metiendo y a ver qué le resulta o qué le cambia un poco con respecto a lo que le iba reportando el sistema, ¿no? En cuanto a errores. Y por último, ya terminamos, vamos fuera ya de hora. Vamos a ver cómo manejamos las excepciones en PDO. Como digo, se lleva mucho hacer esto. Try, intento la conexión y si no, hago este die. Esto lo veréis en muchísimas entradas de blog, tutoriales, de todo. ¿Vale? Y esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque esto, sin falta de que yo capture el error, esto ya se hace. Acordaros, ¿vale? Si la excepción no se captura, lo que va a hacer es, va a extender esa excepción hasta que llegue al nivel superior y si nadie la captura, pues va a haber un error fatal diciendo, y te va a mostrar un mensaje en pantalla, si es que tienes el display errors on, mostrar un mensaje diciéndote uncode exception, no se ha capturado y te va a dar un error y te va a mostrar esta información. Vale, que ya es bastante eh, informativa. Otra cosa es que tú quieras cambiar los mensajes, que los quieras poner en castellano o que quieras variar un poco el mensaje que te da PDO. Entonces, sí que puede ser que tú aquí lo captures simplemente para crear tu propia excepción y relanzarla. No para hacer el die. Lo que no debes de hacer aquí en el código es parar tú el script. Y menos mostrando un mensaje. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, si estás en producción, tú no quieres que se muestre esto. Y lo tienes en tu código. Y esto lo va a hacer siempre. ¿Vale? Y quieres evitar eso. Quieres que en un momento dado haya algún tipo de condicional que pregunte si tienes que mostrar mensajes en pantalla o no. Si estás en producción o estás en desarrollo. Vale.
aquí tengo otro ejemplo, ¿no? El prepare. El prepare te puede también lanzar PDOs, ¿vale? ¿Qué queremos? Bueno, pues estos son tres supuestos muy interesantes, que es donde de verdad tienes razones para capturar las excepciones, ¿vale? Si no tienes una razón de peso, no la captures, déjala que suba, y si nadie la captura, pues obviamente habrá un mensaje de error. ¿Cuándo quieres capturar las excepciones? Bueno, pues si necesitas transformar las excepciones básicas que recibes en otras más significativas. Vale, imagínate que PDO te está dando excepciones, pero tú quieres que las excepciones sean más informativas, que la información del error tenga más que ver con tu aplicación. Bueno, que PDO te las da muy genéricas, muy orientadas a la base de datos. Pero a lo mejor tú puedes interpretar eso y convertirlas en unos textos más friendly, ¿no? Y más orientados a la aplicación de que tú estás realizando, para que el error se entienda un poquito mejor. Entonces sí, la capturas, creas tú una nueva excepción y la relanzas. ¿Vale? Pues si alguien quiere efectivamente ya trabajar con las excepciones de usuario, de programador, más asociadas a la aplicación. También quieres capturarlas si es que puedes disimular el fallo. Si ese fallo con algún tipo de lógica puedes disimularlo o arreglarlo, claro, tienes que capturarlas, para eso están las excepciones, para que en un momento dado alguien pueda intervenir y haya un plan B. Vale, por ejemplo, pues hacer un rollback, ¿no? Como veíamos antes. Si alguna de las operaciones tiene un problema, pues muy bien, ya no tengo que estar si me devuelve falso o no me devuelve falso, sino si alguna de estas operaciones lo meto dentro de un try, si llego al catch porque se ha producido algún error, pues ahí ya sé lo que tengo que hacer, un rollback. ¿Vale? Si no, pues no hago rollback y al final hago un commit. ¿Vale? Y aquí lo mismo, ¿no? Puedo tomar alguna medida correctora sin tener que terminar el script, ¿vale? Simulando un poquito. Vale, pues aquí tengo un ejemplo, ¿no? Imaginaros que estoy insertando algo en la base de datos, lo ejecuto y esta inserción da un error, da una excepción. Básicamente, ¿por qué? Pues porque ya existe una clave y estoy violando la clave única de la tabla. ¿No? Estoy metiendo unos datos en los que se repite la clave primaria de esta tabla y esta inserción no se puede hacer. Bueno, pues aquí debería de poder corregir esto. ¿Cómo? Pues a lo mejor tengo que detectar que el problema ha sido, fijaros que él me da una excepción, yo puedo entrar en esta excepción a ver qué tipo de excepción es. Y si es que es una restricción de integridad, pues a lo mejor puedo habilitar alguna acción para que se vuelva a mostrar el formulario para que me pueda introducir otro valor. ¿Vale? Decirle al usuario, oye, con este valor no puedo hacer la inserción porque ya existe este producto, tienes que darme otra clave. ¿Sí? Entonces, aquí podría. Si no, pues vuelvo a lanzar la excepción. ¿Vale? Si no es este caso, sí, porque quizá el problema no va por ahí, pero aquí puedo hacer cierta discriminación de los errores, ¿no? O sea, puedo discriminar un poquito por qué se ha producido el error y en alguna de las casuísticas puedo tener algún plan B. En otras a lo mejor no, y lo que hago es relanzo la sección hacia arriba diciendo no he podido hacer nada con ella, no la reconozco, no tengo plan para esta sección, con lo cual que siga subiendo y que pueda un poco capturarse por el gestor de secciones, digamos, global. Vale, pues esta es un poquito la información que os doy. A ver cómo lo incorporáis en la tarea 3, ¿vale? A ver cómo incorporáis esta información y este manejo de excepciones dentro de la tarea 3, que ya tiene que ver con operaciones CRUD sobre la base de datos, ¿vale? Tenéis que hacer inserciones, borrados, tal, tenéis que hacer una serie de operaciones con la base de datos utilizando PDO. Pero a ver también un poco cómo se os ocurre incorporar el tema del manejo de excepciones. Vale, y hasta aquí la unidad 3. ¿Alguna preguntita que tengáis? Esto, miradlo con calma. Sé que ha habido un poquito ahí de cosas que a lo mejor no conocíais o que son cosas orientadas a PHP, aunque las excepciones las veis en Java, pero bueno, conviene que leáis vosotros ya esto detenidamente, que busquéis en internet otras fuentes, que leáis un poquito sobre ello para poder interiorizarlo un poquito mejor.
¿Alguna cosilla más? ¿Seguís ahí, no? Sí. Sí, sí. Vale, vale. ¿No se os ocurre nada? ¿Ninguna pregunta? No, O, ahora mismo no. quizá demasiadas. Bueno, pues lo vamos a Sí. dejar aquí, ¿vale? Si os parece. Nos vemos ya después de Navidad, arrancando con la unidad 4. Vale, Vale. pues nada, pues hasta la próxima, que tengo la grabación. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ánimo. Adiós. Hasta luego.